Bienvenido a tu programa Testigos de la Fe. Tomadla, porque yo escojo todo lo que vos queréis. Tomadla, porque yo escojo todo lo que vos queréis. Si vives santamente, morirás santamente. Les saluda su servidora Madre Gabriela, misionera de Jesús y de María, compartiendo el día de hoy, domingo 16 de este mes de marzo. Ya estamos en el segundo domingo de Cuaresma. Fíjense, en la mañana, por ahí en uno de los programas me había equivocado con los domingos que nos faltan para la Semana Mayor. Ya no contamos el día de hoy, ¿verdad? Pero sería uno domingo 23, otro domingo 30, 2. Después, domingo 6, serían 3 domingos, ándale. Entonces, 23, 30 y 6. ¿Por qué? Porque el 13 ya es Domingo de Ramos. Entonces, prácticamente son 3 domingos y el que sigue ya es Domingo de Ramos. Así es, el tiempo se está pasando muy rápido para entonces acompañar a nuestro Señor Jesucristo en su pasión, muerte y resurrección en la Semana Mayor, que se empezaría con el Domingo de Ramos y es 13 de abril. De ahí el Jueves Santo, la Semana Mayor, jueves, viernes y sábado, y sería 17, 18, 19. El siguiente domingo ya es Domingo de Pascua de Resurrección. Entonces, en sí, nos quedan solamente 3 domingos dentro de la Cuaresma, porque son 5, ¿verdad? Entonces eran los que estamos poniendo uno de más. Son 3 domingos que nos faltan para entonces a completar los 5 que son dentro de la Cuaresma y el siguiente ya el Domingo de Ramos. Pues así es. Entonces, todo esto hay que irnos preparando poco a poco. Si estamos comida todavía, ¿verdad? Para celebrar la Semana Mayor en esta Cuaresma 2025 adelante, si Dios nos llama a su presencia, pues también con mayor razón estar preparados, ya que el tiempo pues se pasa muy rápido y no se ve uno ni el día ni la hora. Entonces, para pues estar atentos, ¿verdad? Ya después nos van a ir diciendo los horarios de la misa, de todo lo que conlleva Montemaría, las celebraciones desde el Vía Crucis y todo esto, ¿verdad? Entonces ya después nos van a compartir estos horarios, pero de todos modos pues son los tradicionales a las 9, a las 10, mejor después me espero porque en sí no recuerdo ahorita exactamente, pero bueno, entonces para irnos preparando para la Semana Mayor y sobre todo pues tener un buen examen de conciencia, una buena confesión en este tiempo de Cuaresma y ya el ofrecimiento que has estado haciendo en el transcurso de estas 2 semanas, pues adelante, ánimo. Igual también el no olvidarnos los que se puede en los días viernes el ayuno, ¿verdad? Ya las personas ya más grandes, más de 60, no obliga el ayuno, pero lo puedes hacer de alguna otra forma, ¿verdad? Quizá no estar tanto tiempo viendo televisión o practicar alguna virtud o algo. Entonces también puedes hacer ese tipo de ayuno quienes están enfermos o ya son más grandes de edad, más de 60. Y para los que sí entramos, ¿verdad?, en el rango, pues a echarle ganas con el ayuno, que es un ofrecimiento. Igual también el meditar el Vía Crucis en estos días, los misterios dolorosos, todo esto en este tiempo de Cuaresma. Saludamos a todos los que nos van a estar acompañando a través de nuestra página del internet www.montemaria.org, también a través del Facebook y los que nos siguen por la frecuencia 1090 en la radio. Te damos la bienvenida en este programa donde hablamos de la vida de los santos que estaremos celebrando en el transcurso de esta semana. Y fíjense, en esta semana estamos con, a ver, déjenme ver, creo que aquí me pasaron, a ver, aquí estamos, aquí ya tenemos, entonces corrección, vamos a decir los horarios, aquí nos lo pasó María Yasmin, los horarios en Montemaría. A ver, vamos a ver. El Domingo de Ramos es el 13 de abril, entonces la procesión en la glorieta del peregrino a las 10, andaba diciendo a las 9, ¿verdad? Son a las 10 el Domingo de Ramos. Recuerden pues la bendición de las palmitas ese día, igual también pueden conseguirlas ahí en Montemaría. Misas ordinarias de domingo, que sería a las 6 de la mañana, a las 8:30, a las 8:30, a las 12 y a las 5 de la tarde. El Jueves Santo, que es 17 de abril, la misa de la institución de la Eucaristía va a ser a las 8 de la noche. Recuerden que el Jueves Santo solo hay una Santa Misa en un solo horario, que en esta ocasión va a ser a las 8 de la noche y luego las representaciones. Por lo general se hace afuera en el estacionamiento, entonces llevan una buena chamarra porque ya ven que luego hace frío. Después el Viernes Santo es 18 de abril.
El Vía Crucis empieza en la Glorieta del Peregrino a las 9:30 de la mañana. Se va subiendo hasta llegar a Montemaría con la explicación de las 7 palabras y los oficios divinos a las 3 de la tarde. Los oficios es lo que obliga, pero puedes participar también del Vía Crucis porque pues ese día es prácticamente dedicado, ¿verdad? El Viernes Santo a todo lo que vamos a estar celebrando. Entonces, el Vía Crucis a las 9:30 de la mañana en la Glorieta del Peregrino, los oficios a las 3 de la tarde y la procesión y el pésame a las 5 de la tarde. El Sábado Santo es 19 de abril, la misa de resurrección igual también es a las 8 de la noche, pero esta misa dura bastante, entonces se termina casi hasta las 12 de la medianoche. Igual también por lo general es en Montemaría afuera, aunque el año pasado estuvo lloviendo y fue adentro, pero fuera de ahí también se hace en la parte de afuera porque si viene más gente y hay que también traer una buena chamarra por si hace bastante frío. Entonces el Sábado Santo es 19 de abril, la misa de resurrección a las 8 de la noche. Y el domingo de Pascua son las misas ordinarias de domingo que son a las 6, a las 8:30, a las 12 y a las 5. Entonces aquí ya están los horarios para poder acompañar a nuestro Señor en esta Semana Santa, próximamente después de 3 domingos, para empezar, ¿verdad? Con el Domingo de Ramos 13 de abril. Pues nos conozco la sangre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Recuerden que en esta semana, el miércoles, vamos a estar celebrando a San José, categoría de solemnidad. Entonces, para poder participar de la celebración de la Santa Misa. Veamos los santos que estaremos celebrando en esta semana. Hoy, domingo 16, San Clemente o Frauber. Mañana, lunes 17, San Patricio. Felicitamos a don Patricio en su cumpleaños para el día de mañana. El martes 18, San Cirilo de Jerusalén. El miércoles 19, San José, esposo de la Virgen María. El jueves 20, el profeta Daniel. El viernes 21, Santa María Francisca. Y el sábado 22, Santa Juana Isabel. Repetimos. El día de hoy, domingo 16, San Clemente. Lunes 17, San Patricio. Martes 18, San Cirilo de Jerusalén. Miércoles 19, San José. Jueves 20, el profeta Daniel. Viernes 21, Santa María Francisca. Y sábado 22, Santa Juana Isabel. Pues muchas felicidades los que van a estar celebrando algo en esta semana. Vamos con el del día de hoy. Domingo 16, San Clemente. Clemente fue el noveno de los 12 hijos de un carnicero nacido en Moravia, Australia, en el año 1751. A los 7 años muere su padre. Después del funeral, la mamá le presenta un crucifijo y le dice: Jesucristo será tu padre. Debes de tener mucho cuidado para no ofenderlo con pecados. Quiere ser sacerdote. 6 veces lo intenta y 6 veces tiene que desistir. Varias por pobreza y otras por oposición de diversas clases. A los 15 años trabaja como panadero. Se va a colaborar en la panadería de un convento y el superior, entusiasmado al ver su gran heroísmo por ayudar a los necesitados, lo ayuda a estudiar para el sacerdocio. Pero muere el superior y el joven estudiante queda otra vez desamparado. A los 30 años, un día ve que 2 señoras en pleno aguacero están necesitando una carroza para dirigirse a su casa y él se ofrece para ir a conseguirla. Y ese favor muy oportuno lo llevó a realizar el deseo de su corazón, pues las 2 señoras, que eran muy ricas, al saber que él deseaba ser sacerdote pero que no tenía con qué costearse los estudios, se encargaron de correr ellas con los gastos de su seminario. Y así, a los 34 años llegó al sacerdocio. Enseguida se fue a Roma y allá supo que había una comunidad religiosa recién fundada y sumamente fervorosa, los Padres Redentoristas. Pidió ser admitido allí y el mismo fundador, San Alfonso de Ligorio, lo recibió muy gozosamente. Y sucederá que más tarde a San Clemente lo llamarán el segundo fundador de los Redentoristas, porque será él quien extenderá esa congregación por el norte de Europa. El padre Clemente fue enviado por sus superiores a Varsovia, la capital de Polonia, y empezó a conseguir éxitos admirables. El templo que le asignaron se llenaba 5 veces por día y su capacidad eran de 1000 personas. Las ceremonias y el culto eran tan atrayentes y solemnes que hasta los no creyentes asistían con gusto.
Cada día se predicaba allí 5 veces, 3 en polaco y 2 en alemán. Y diariamente se celebraban 3 misas solemnes con orquesta. Los muchos miles de alemanes que habían en Varsovia llevaban tiempo sin que les celebraran y predicaran en alemán, y hasta estaban asistiendo a centros protestantes. Ahora empezaron a llegar en grandes grupos a las celebraciones del Padre Clemente y de los otros padres redentoristas. El santo no se negaba a ningún gusto, aunque fuera muy costoso, con tal de que las ceremonias religiosas resultaran lo más solemne posible, y eso atraía a muchos fieles y fue la causa de muchísimas conversiones. Aunque eran tiempos en que los herejes jansenistas andaban diciendo a todos que nadie debía comulgar más de una vez por año o por mes, sin embargo, San Clemente logró que en su templo las comuniones llegaran a 1004 en un solo año. Durante 9 años predicó sin cansancio y fueron muchísimos los católicos indiferentes y los protestantes y hasta los judíos que se volvieron fervorosos católicos. Y además, las vocaciones llegaban en número impresionantes. Las continuas guerras habían dejado a las gentes pobres en la más tremenda miseria. Entonces San Clemente fundó orfanatos para recoger y educar gratuitamente a la juventud desamparada, uno de los 300 varones y otro de 200 niñas. Un día, cuando él pasaba de tienda en tienda buscando ayudas para sus niños pobres, al pedirle limosna a un jugador de cartas en una taberna, éste lo insultó y lo escupió en la cara. El santo sacó el pañuelo, se limpió y dijo amablemente: «Caballero, esto fue un obsequio personal para mí. Ahora, ¿me quieres obsequiar algo para los pobres del niño Jesús?». Aquel hombre se sintió confundido y en adelante fue amigo y ayudador del gran apóstol, a quien escogió como confesor y director espiritual. Napoleón mandó suprimir la comunidad redentorista. El padre Clemente fue llevado con sus compañeros redentoristas a la cárcel, sacándolo a la policía de su propio templo mientras estaba confesando. Pero en la cárcel era tanto el gentío que llegaba a pedir consejos y al oír hablar de Dios que la policía tuvo que soltarlo para que no convirtiera a tantos pecadores. Fue expulsado del país. San Clemente vuelve a su patria, Austria, y llega a la capital, en un viaje de muchos días a pie, y después de haber sido apresado varias veces en el camino por los agentes del gobierno, en Viena lo reciben con 4 días de cárcel, pero luego lo dejan en libertad. Allí trabajará incansablemente los últimos 12 años de su vida. El señor arzobispo lo nombró capellán de las monjas ursulinas de Viena. Al primer domingo asistieron a su predicación solamente 6 personas. Pero el domingo siguiente las monjas ven con admiración que la iglesia está totalmente llena. Su predicación era algo totalmente nuevo para aquella ciudad. Los demás predicaban vaguedades. Clemente hablaba claramente de la iglesia católica. No tiene ningún miedo en defenderla. Otros se callan cuando hay que hablar francamente en favor de la Virgen María, del Sumo Pontífice, de la frecuente confesión y de comulgar más frecuentemente. Él habla de frente y sin miedos ni rodeos, y eso le atrae cada domingo una mayor cantidad de oyentes. Clemente, durante toda su vida de predicador, tuvo una cualidad muy especial: hablar con mucha sencillez, como para que lo entendiera el pueblo ignorante, y esta sencillez agradaba también a los muy instruidos. Así que el grupo más numeroso entre sus oyentes, después del pueblo humilde, era el de los universitarios, artistas y profesores. La gente exclamaba al escucharlo: parece al hablar que él hubiera estado allí presente, de testigo en el momento en que sucedieron los hechos de la Biblia que nos va narrando. Pero lo que más oyentes le atraían no era el gusto de oírle hablar tan sabrosamente, sino el hecho de que los oyentes volvían a sus casas transformados. Sus sermones no los dejaba en paz con sus pecados, no les permitía quedarse paralizados en su ascenso hacia la santidad. Cada sermón que le escuchaban a San Clemente era como una oleada de fervor que inundaba el alma. Una señora le dijo un día escandalizada: ¿qué diría la gente si yo, la esposa de semejante señor tan conocido, me dedicara a comulgar frecuentemente? Y el santo le respondió: piense más bien, ¿qué diría la gente si usted, la esposa de un señor tan conocido, se condena eternamente? Y esa respuesta la hizo estremecer y cambiar. Los enemigos y los envidiosos acusaron al padre Clemente de ser demasiado amigo del Sumo Pontífice en sus sermones. A su predicación nunca faltaba un numeroso número de policías y detectives enviados por el gobierno. Unos se convertían, pero otros lo acusaban.
Y entonces llegó el decreto que mucho lo iba a hacer sufrir. Se le prohibía predicar. Querían expulsarlo del país, pero el Papa y el arzobispo intercedieron ante el emperador. Y en una entrevista privada, le prometió al santo que no permitiría su expulsión. Entonces, se cumplió lo que San Clemente repetía muy frecuentemente: lo que Dios permite que nos suceda, aunque a nosotros nos parezca que es nuestro mal, al fin resulta ser nuestro bien. Su expulsión de Polonia sirvió para que llegara a ser el gran apóstol de Viena, y la prohibición de predicar sirvió para que se dedicara con gran provecho a confesar y atender a los enfermos. Esto no se lo podían prohibir y aquí obtuvo prodigios. Su confesionario llegó a ser una fuente de influencia tan poderosa en muchísimos penitenses que fue llamado el apóstol de Viena. Horas y horas pasaban en su confesionario, absorbiendo e impartiendo dirección espiritual, y hasta personas que ocupaban altos puestos llegaban a ser dirigidos por él. La ciudad de Viena y su universidad recibieron su benéfico influjo que las fue transformando. San Clemente visitó más de 2,000 moribundos. Cada noche lo veían envuelto en un manto negro y con una linterna en la mano, recorriendo aún los más lejanos barrios para visitar, consolar, confesar y ayudar a bien morir a cuanto enfermo lograba encontrar. Repetía frecuentemente: si desde mi habitación hasta la habitación del enfermo alcanzo a rezar un rosario, ya puedo estar seguro de que se confesará, comulgará y terminará santamente sus días. Un día, las monjas lo ven muy preocupado buscando algo que se le ha perdido. Busco mi arma de combate, busco la llave que abre todas las puertas. Al fin una monja le dice: yo me encontré esa camándula, y el santo muy alegre le responde: gracias, gracias, esa es el arma que me consigue victorias, mi rosario. Un día, ante un moribundo que se negaba a confesarse y a comulgar, se quedó de pie frente a él y le dijo: voy a mirar cómo es que muere uno que se va a condenar. El enfermo se impresionó al oír esto y arregló los problemas de su alma y recibió los sacramentos y murió con señales de arrepentimiento y fervor. Una de las mayores y más fuertes maneras de influir en Viena fue el de haber fundado un colegio católico. Allí formó muchísimos líderes que después supieron defender nuestra religión en el parlamento, en la prensa y el gobierno. Clemente reunía universitarios, artistas y gentes influyentes y les daba instrucción religiosa. Los entusiasmaba por el rezo del rosario y los animaba a ser apostolado a cada uno en el medio en donde vivía. Eso produjo un despertar religioso en toda la ciudad. Varios de sus discípulos fueron periodistas católicos. Otros se oponían frecuentemente en la universidad a que los atacara la religión católica. Y buen número de ellos fue formando un partido católico, que más tarde será una fuerza poderosa para defender la religión. Un escritor llegó a decir: los tres que más han influido últimamente en nuestra patria son el emperador Napoleón, el poeta Goethe y el padre Clemente. Y el 15 de marzo del año 1820, nuestro santo entrega su alma plácidamente a Dios. Deja 32 novicios en su congregación. Al día siguiente de su muerte, el 16 de marzo, el día de su entierro, llega la orden del emperador aprobado que en Austria se extienda la comunidad de redentoristas. Se cumple así lo que el santo había anunciado. Tengamos paciencia y confianza en Dios, que después de mi muerte, la congregación se extenderá por nuestra nación. Y así sucedió. San Clemente Apóstol, ayúdanos a formar muchos apóstoles seglares que defiendan y extiendan nuestra santa religión. Amén. Continuamos con el día de mañana, lunes 17, San Patricio. Una felicitación a todos los que llevan el nombre de Patricio o Patricia, porque mañana es su día. Felicitamos a don Patrick, que es su santo, y es su cumpleaños también, creo que 80 y tantos, no recuerdo, si 84, 83, por allí. San Patricio. Nació en el año 372. Su madre era familiar de San Martín de Tours y su padre era oficial del ejército romano. Ambos eran buenos cristianos. A los 16 años fue atacado por unos piratas que se lo llevaron prisionero y lo vendieron como esclavo en Irlanda, y a Milcho, un jefe del norte de la isla. Allí estuvo 6 años cuidando ovejas, y la divina providencia aprovechó este tiempo de esclavitud para espiritualizarlo y prepararlo para sus futuros apostolados, pues en aquellas soledades dedicaba mucho tiempo a la oración y a la meditación. Él dice en su libro llamado Confesiones,
que rezaba más de 100 pequeñas oraciones diarias y que hacía más de 100 veces la señal de la cruz cada día. Después de haber rezado mucho a Dios para que le iluminara lo que debería hacer, una noche soñó que una voz le mandaba salir huyendo y llegar hasta el mar, donde un barco lo iba a recibir. Huyendo, caminó varios kilómetros a pie hasta que llegó a las orillas del mar. Y allí encontró el barco, pero el capitán se negaba totalmente a transportarlo. Entonces se dedicó a orar con fervor y Dios cambió la voluntad del capitán, el cual aceptó gustoso llevarlo hasta Francia. Al llegar a aquel país, desembarcaron en una región deshabitada y después de caminar por varias horas y se sentían desfallecer de hambre, cuando el capitán le dijo: ¿Tú qué crees en Cristo? Rézale a Él para que nos envíe algún alimento y no nos moramos de hambre. Patricio se propuso a rezar y poco después apareció por allí una manada de cerdos salvajes y aquellos hombres cazaron y comieron en abundancia y dieron gracias a Dios que había escuchado la oración de su siervo. En Francia se hizo monje bajo la dirección de San Germán, el cual lo hizo instruirse en las Sagradas Escrituras y dedicarse por largos tiempos a la oración y a la meditación. A veces en sueños le parecía oír voces de gente de Irlanda que le decía: ven a salvarnos. Los monjes dedicaban muchas horas a rezar, a leer y a meditar. Y esto lo hizo Patricio por varios años, preparándose para ser misionero. Se fue a Roma a perfeccionar sus estudios y recibió la ordenación sacerdotal. Entonces el Papa Celestino le ordenó que se hiciera consagrar obispo para enviarlo de misionero a Irlanda. Lo consagró San Máximo, obispo de Turín, y enviado por el sumo pontífice se fue a Irlanda a misionar. Al llegar a Irlanda, un jefe de las tribus paganas se acercó para darle un golpe y herirlo con su espada. El santo le hizo la señal de la Santa Cruz y la mano le quedó paralizada al atacante. Aquel jefe se convirtió después al catolicismo con muchos de sus súbditos. Al leer las crónicas antiguas, se quedaba uno admirado ante los prodigios y milagros con que Dios favoreció a San Patricio. Los sacerdotes de los paganos se lo opusieron y un sábado santo, cuando nuestro santo encendió el fuego pascual, se lanzaron con toda su furia a apagarlo, pero por más que bregaron, no lo lograron. Entonces uno de ellos exclamó: el fuego de la religión que Patricio ha encendido se extenderá por toda la isla. Y se alejaron. Aquella frase se había cumplido. La religión católica se extendió de tal manera por toda Irlanda que aún hoy sigue siendo un país totalmente católico, iluminado por la luz de la religión de Cristo. Una docena de veces fue hecho prisionero por partidos de las religiones paganas. Más de 5 veces trataron de asesinarlo. En sus confesiones dejó escrito: cada día vivo con peligro de ser secuestrado, de ser atacado a muerte o de ser robado. Pero confío en la misericordia de Dios y cumplo lo que dice el Salmo 55. Coloca tus preocupaciones en las manos de Dios, que Él cuidará de ti. Los herejes pelagios que andan diciendo que para ser santo basta con proponérselo, encontraron en Patricio un gran adversario, porque él vivía predicando que solamente seremos buenos si Dios nos concede la gracia de serlo. Porque en nuestras solas fuerzas no somos capaces, sino de ser pecadores y malos. Él repetía que si Dios no nos da sus ayudas muy especiales, no lograremos ser buenos y santos. Los pelagios trataron muchas veces de asesinarlo, pero se notaba que había una intervención milagrosa de Dios que lo iba librando de la muerte todas las veces que los enemigos de la religión trataban de quitarle la vida. Patricio empleó técnicas muy especiales que le produjeron grandes éxitos en la evangelización. La primera fue ganarse la simpatía de los jefes. La isla estaba habitada por diversas tribus, y al jefe de cada tribu se esmeró nuestro santo por ganárselo. Si el jefe se convertía a nuestra religión, se convertirían también muchos de sus súbditos. Si no se convertían, pero aceptaba ser amigo, ya se había ganado un gran terreno con eso. Y por lo general, sus hijos o familiares se convertían y ya quedaba el campo abierto para seguir evangelizando. Otra de sus técnicas para evangelizar era emplear un lenguaje muy sencillo y un modo de hablar muy proporcionado a las gentes que lo escuchaban. Así, por ejemplo, al hablar de la Santísima Trinidad, les presentaba la hoja de trébol y les decía:
que así como esas 3 hojitas forman una sola verdadera hoja, así las 3 divinas personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, forman un solo Dios verdadero. El pueblo lo que deseaba es entender y al misionero patricio todos lo entienden. Por eso lo escuchan con gusto. Recorrió toda la isla durante 30 años enseñando religión, consagrando obispos y sacerdotes y fundando monasterios. Y tuvo la feliz idea de que el obispo de cada región fuera al mismo tiempo el abad o superior del monasterio más importante de aquel sitio. Así, cada obispo era un fervoroso religioso y tenía la ayuda de sus monjes para enseñar la religión al pueblo. Las vocaciones que consiguió para el sacerdocio y la vida religiosa fueron muchísimas. Sus temas favoritos y preferidos al predicar eran las cualidades que Dios tiene: poder, sabiduría, bondad, misericordia, justicia, santidad, entre otros. La redención que obró Jesucristo y sus consecuencias, la necesidad de detenernos, de convertirnos y de hacer penitencia por nuestros pecados. Y lo muy importante que es llenar nuestro día de pequeñas oraciones. Recomendaba muchísimo la señal de la cruz. Logró reformar las leyes civiles de Irlanda, dejándolo todo lo bueno que tenían, pero añadiendo los principios cristianos en vez de enseñanzas paganas que antes le afectaban. Así consiguió que en el país toda la legislación fuera hecha de acuerdo con los principios católicos, lo cual ha contribuido a que esa nación se haya conservado firme en la fe por más de 15 siglos, a pesar de tantas persecuciones. Dicen sus biógrafos que Patricio era un hombre muy sencillo, con un gran espíritu de humildad, un trabajador incansable, y en su esfuerzo por extender la religión dicen de él que solamente se le puede comparar con los 12 apóstoles o con los profetas del Antiguo Testamento. Cuando no estaba dedicado a predicar o enseñar catecismo o a visitar enfermos, se dedicaba a la oración y a la meditación. Su modo de tratar a la gente era extraordinariamente amable y bondadoso, y tenía una capacidad excepcional para perdonar a los que lo ofendían. Pero con los amigos de la religión sí era fuerte e inexorable, y no les permitía difundir sus errores por los sitios donde él predicaba. Dicen que esa fortaleza para no permitir a los enemigos del catolicismo que propagaran por allí sus herejías ha sido una de las razones para que Irlanda se haya conservado tan católica. San Patricio murió el 17 de marzo del año 461. Que nos obtenga de Dios la gracia de ser buenos católicos hasta el último momento de nuestra existencia en la tierra. Pues ahora lo vamos a estar celebrando el día de mañana, 17 de marzo, San Patricio. Vamos con el día martes 18, San Cirilo de Jerusalén. San Cirilo nació cerca de Jerusalén y fue arzobispo de esa ciudad durante 30 años, de los cuales estuvo 16 en destierro. 5 veces fue desterrado, 3 por la extrema izquierda y 2 por los de la extrema derecha. Era un hombre suave de carácter, enemigo de andar discutiendo, que deseaba más instruir que polemizar y trataba de permanecer neutral en las conversaciones. Pero por eso mismo una vez lo desterraban de un partido y otra vez del otro. Aunque los de cada partido extremista lo llamaban hereje, sin embargo, San Hilario lo tuvo siempre como amigo y San Atanasio le profesaba una sincera amistad, y el Concilio General de Constantinopla en el año 381 lo llamaban valiente luchador para defender a la Iglesia de los herejes que niegan las verdades de nuestra religión. Una de las acusaciones que le hicieron los enemigos fue el de haber vendido varias posesiones de la Iglesia de Jerusalén para ayudar a los pobres en épocas de grandes hambres y miserias. Pero esto mismo hicieron muchos obispos en diversas épocas, con tal de remediar la grave necesidad de los pobres. El emperador Juliano, el apóstata, se propuso reconstruir el templo de Jerusalén para demostrar que lo que Jesús había anunciado en el Evangelio ya no se cumplía. San Cirilo anunció, mientras preparaba las grandes cantidades de materiales para esa reconstrucción, que aquella obra fracasaría estrepitosamente. Y así sucedió, y el templo no se construyó. San Cirilo de Jerusalén se ha hecho célebre y ha merecido el título de doctor de la Iglesia por unos escritos suyos muy importantes que se llamaban catequesis. Son 18 sermones pronunciados en Jerusalén, y en ellos habla de la penitencia, del pecado, del bautismo y del credo, explicándolo frase por frase.
Allí instruye a los recién bautizados acerca de las verdades de la fe y habla bellísimamente de la Eucaristía. En sus escritos insiste frecuentemente que Jesucristo sí está presente en la Santa Hostia. A los que recibe la comunión en la mano les aconseja: hagan de su mano izquierda como un trono en el que se apoya la mano derecha que va a recibir al Rey Celestial. Cuidado, que no se caigan pedacitos de hostia, así como no dejaréis caer al suelo pedacitos de oro, sino que los llevamos con gran cuidado. Al volver de su último destierro, que duró 11 años, encontró a Jerusalén llena de vicio, desórdenes y divisiones, y se dedicó con toda su fuerza a volver a las gentes al fervor y a la paz, y a obtener que los que habían pasado a la herejía volvieran otra vez a la Santa Iglesia Católica. A los 72 años murió en Jerusalén, en el año 386. En el año 1882 el sumo pontífice lo declaró doctor de la Iglesia. Vamos a alcanzar solamente a compartir ahora al que vamos a estar celebrando el miércoles, y es San José. Miércoles 19 de marzo, San José, esposo de la Virgen María. José significa Dios me ayuda. De San José únicamente sabemos los datos históricos que San Mateo y San Lucas nos narran en el Evangelio. Su más grande honor es que Dios le confió sus dos grandes, preciosos tesoros, Jesús y María. San Mateo nos dice que era descendiente de la familia de David. La Iglesia ha celebrado desde hace varios siglos su fiesta, el 19 de marzo, porque una antigua tradición dice que en ese día sucedió la muerte de nuestro santo y el paso de su alma de la tierra al cielo. En España, ya 10 años antes del descubrimiento de América, se celebraba solemnemente la fiesta de San José. En Roma, en el año 1505, ya se ofrecían misas en su honor, y el Papa Gregorio XV decretó que en el año 1621, que el 19 de marzo se celebrara en todo el mundo la fiesta de este gran santo. Los santos que más han propagado la devoción de San José han sido San Vicente Ferrer, Santa Brígida, San Bernardino de Siena, San Francisco de Sales, que predicó muchas veces recomendando la devoción al Santo Patriarca, pero sobre todo la que más propagó su devoción fue Santa Teresa. Fue curada por él de una terrible enfermedad que la tenía casi paralizada, enfermedad que ya era considerada incurable. Le rezó con fe a San José y obtuvo de manera maravillosa su curación. En adelante, esta santa ya no dejó nunca de recomendar a las gentes que se encontraran en él, se encomendaran a él. Y repetía: otros santos parece que tienen especial poder para solucionar ciertos problemas, pero a San José le ha concedido Dios un gran poder para ayudar en todo. Hacia el final de su vida, la mística fundadora decía: durante 40 años, cada año en la fiesta de San José, le he pedido alguna gracia o favor especial y no me ha fallado ni una sola vez. Yo les digo a los que me escuchan que hagan el ensayo de rezar con fe a ese gran santo y verán qué grandes frutos van a conseguir. Y es de notar que a todos los conventos que ella fundó les puso por patrón a San José. La comunidad de las Carmelitas propaga mucho la devoción a este simpático santo. San Mateo narra que San José se había comprometido en ceremonia pública a casarse con la Virgen María, pero que luego, al darse cuenta de que ella estaba esperando un hijo, sin haber vivido juntos los dos y no entendiendo aquel misterio, en vez de denunciarla como infiel, dispuso abandonarla en secreto e irse a otro pueblo a vivir. Y dice el Evangelio que su determinación de no denunciarla, sino más bien de alejarse, se debió a que José era un hombre justo. Un verdadero santo. Este es un enorme elogio que le hace la Sagrada Escritura. En la Biblia, ser justo es lo mejor que un hombre puede ser. El primer José de la Biblia, el hijo de Jacob, el que fue vendido por sus hermanos y llevado a Egipto, se hizo famoso por sus sueños y por la cualidad que tenía para descubrir el significado de ciertos sueños. Y nuestro santo también tuvo unos sueños muy impresionantes, en los cuales recibió importantísimos mensajes del cielo. En su primer sueño, en Nazaret, un ángel le contó que el hijo que iba a tener María era obra del Espíritu Santo y que podía casarse tranquilamente con ella, que era totalmente fiel.
Tranquilizado con este mensaje, José celebró sus bodas solemnes con su muy amada esposa. La leyenda cuenta que 12 jóvenes pretendían casarse con María y que cada uno llevaba en su mano un bastón de madera muy seca. Y que en el momento en que María debía escoger entre los 12, y aquí que el bastón de José llevaba en su mano milagrosamente floreció. Por eso pintan a este santo con un bastón florecido en su mano. En el segundo sueño en Belén, un ángel le comunicó que Herodes buscaba al niño Jesús para matarlo y que debía salir huyendo de Egipto. José se levantó a medianoche y con María y el niño y se fue hacia Egipto. En su tercer sueño, en Egipto, el ángel le comunicó que ya había muerto Herodes y que podía volver a Israel. Entonces José, su esposa y el niño volvieron a Nazaret. La Iglesia Católica venera mucho los 5 grandes dolores o penas que tuvo este gran santo, pero a cada dolor o sufrimiento le corresponde una inmensa alegría que nuestro Señor le envió, porque Dios a cada pena le envía acompañada de algún consuelo. Veamos cuáles fueron estos dolores y sus respectivas alegrías. Primer dolor: ver nacer el niño Jesús en una pobrísima cueva en Belén y no lograr conseguir ni siquiera una casita para el nacimiento. A este doloroso sufrimiento corresponde una gran alegría: el ver y oír a los ángeles y pastores llegar y adorar al niño Jesús, y luego recibir la visita de los magos que venían de Oriente a traerle oro, incienso y mirra. El segundo dolor fue el día de la presentación del niño en el templo. Al oír al profeta Simeón anunciar que Jesús sería causa de división y que muchos irían en su contra y que por su causa un puñal de dolor atravesaría el corazón de María. Pero a este sufrimiento correspondió la alegría de oír al profeta anunciar que Jesús sería la luz que iluminaría a todas las naciones y la gloria del pueblo de Israel. El tercer dolor fue la huida a Egipto. Fue un gran sufrimiento para San José tener que huir por entre esos terribles desiertos a 40 grados de temperatura y sin sombra ni agua y con el niño tan recién nacido. Pero a ese sufrimiento le correspondió la alegría de ser muy bien recibido por sus paisanos en Egipto y el gozo de ver crecer tan sano y hermoso al divino niño. El cuarto dolor de San José fue la pérdida del niño Jesús en el templo y la angustia de estar buscándolo por 3 días de casa en casa y de puerta en puerta. Pero a este tremendo sufrimiento siguió la inmensa alegría de encontrar sano y salvo a Jesús y de atenderlo en su casa hasta los 30 años. Y verlo crecer en edad, en sabiduría y en gracia ante Dios y ante los hombres. Dicha inmensa que nadie podrá jamás merecer ni calcular. El quinto dolor fue la separación de Jesús y de María al llegar la hora de morir. Pero ese sufrimiento correspondió a la alegría y la paz y el consuelo inmenso de morir acompañado de los 2 seres más santos de la tierra. Por eso a San José lo invocamos como patrono de la buena muerte, porque tuvo la muerte más dichosa que un ser humano pudiera desear, acompañado y consolado por Jesús y María. San José, el santo del silencio. Este excelso varón es un caso excepcional en la Biblia. Es un santo al que no se le escucha ni una sola palabra. En el Evangelio habla Jesús, habla María, habla Pedro, habla los demás, pero de San José no se conserva ni una sola palabra. No es que haya sido uno de esos seres que no hablan nada y que hacen la vida monótona en su mutismo aburrido, pero seguramente fue un hombre que cumplió aquel mandato del profeta antiguo: sean pocas tus palabras. Quizá Dios ha permitido que de tan grande amigo del Señor no se conserve ni una sola palabra para enseñarnos a amar también nosotros el silencio. Digámosle de vez en cuando aquella antigua y hermosa oración: San José, patrono de la vida interior, enséñanos a orar, a sufrir y a callar. Un dato curioso: desde que el Papa Pío IX declaró en el año 1870 a San José como patrono universal de la Iglesia, todos los pontífices que ha tenido la Iglesia Católica desde esa fecha han sido santos. Buen regalo de San José. San Francisco de Sales exclama: ¡oh, qué gran santo y qué buen amigo y protector es San José! Y llevaba siempre su estampa en los libros de rezo. Santa Teresa repetía: San José me libró de muchas ocasiones en que yo podía perder mi honra o mis bienes, o mi salud o mi salvación. Y me libró de una manera mucho mejor de lo que yo me imaginaba. No me acuerdo de haberle pedido algún favor que él haya dejado de conseguírmelo.
Es cosa que impresiona el recordar los grandes favores que me ha hecho Dios por medio de este gran santo y los muchos peligros del cuerpo y del alma que por medio de él me ha librado. Parece que Jesucristo quiere demostrar que así como San José lo trató tan sumamente bien a él en la tierra, él le concede ahora en el cielo todo lo que pida para nosotros. Pido a todos que hagan la prueba y se darán cuenta de cuán ventajoso es ser devotos de este santo patriarca. Parece que cuando se casó San José tenía unos 30 años y cuando murió algo más de 30. Probablemente murió cuando Jesús iba a empezar su vida pública. Terminemos esta biografía con aquella frase de Santa Teresa: yo no conozco persona que le haya rezado con fe y perseverancia a San José y que no se haya vuelto más virtuoso y más progresista en santidad. Pues así es, lo vamos a estar celebrando este miércoles 19 de marzo, San José, esposo de la Virgen María. Los que tengan la oportunidad hacer la consagración del libro amarillo del padre Calloway, donde nos habla mucha información acerca de San José, que a veces pues desconocemos, aunque las lecturas sí están en algunas un poquito extensas, pero muy importantes y también pues muy provechoso la consagración a San José. Nos despedimos hasta aquí, nada más pudimos leer 3, nos faltaron otros más, pero continuamos en unos momentos más con la celebración de la Santa Misa, recordándoles este mensaje: Dios es amor y te ama. Solo me asusta una cosa, conservar mi propia voluntad. Ellos ya están con Dios. Luchemos como verdaderos testigos de la fe para alcanzar nuestra meta. Gracias por dar tu vida a Cristo. Dios es amor y te ama.